Después de la primera semana de actividades, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos fueron a Capernaum debido a que estaba por celebrarse la fiesta de la Pascua. Jesús viajó de Capernaum a Jerusalén para participar en lo que se conoce como la primera Pascua durante el ministerio de Jesús. Hablemos con Dios. Padre de amor, gracias por tu palabra, gracias por el recordatorio de los eventos que se llevaron a cabo en esos días preciosos cuando tomaste forma humana, estuviste en la tierra y llegaste a cumplir todo el plan que ya estaba desde la eternidad, desde los siglos anteriores. Y a tu tiempo, al tiempo de Dios, al tiempo Kairos, llegaste a la tierra y cuando era una fiesta de la Pascua, la primera en el tiempo de tu ministerio, viajaste de donde era necesario para llegar a Jerusalén, como todos los judíos lo hacían y lo hacen hasta hoy. Gracias porque tú llegaste a cumplir la ley, no la abrogaste, la cumpliste totalmente y más. Gracias Dios por tu ejemplo precioso. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos y alabamos tu nombre. Amén. Bien, en Juan 2:12 dice, después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿A qué se refiere con la expresión después de esto? Después de la narrativa de los eventos correspondientes a la primera semana del ministerio de Jesús en Betábara, del otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba, que se encuentra explicado en el pasaje bíblico que incluye el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, al capítulo 2, versículo 11. Con ese cierre estupendo de convertir el agua en vino para los usos de una boda, y que además de milagro maravilloso, toma la categoría de señal. La primera señal con la que Jesús indicó que iba a más. Si alguna vez has preguntado por qué dice descendieron, es necesario saber que existe una gran depresión tectónica entre Jordania, Israel y Cisjordania. En geología, una depresión es un accidente geográfico hundido del área circundante. Esa depresión tectónica atravesada por el río Jordán también incluye el lago de Tiberíades o lago de Galilea o mar de Galilea más al norte. Otros nombres para ese mismo lugar es el lago de Genesaret, el mar de Cineret, el mar de Tiberias, el mar de Kineret. Cuando encontremos en el Evangelio esos nombres se refieren al mismo, a lo que más comúnmente conocemos como el mar de Galilea. Debido al cambio climático y a la extracción de agua dulce, el nivel del agua del mar se reduce 1 metro al año y las tierras ribereñas se hunden 15 centímetros al año. El agua es clara y dulce, pero este lago también recibe el nombre de mar por su considerable extensión en relación con el país. Está a 209 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo. Otro dato importante es que aproximadamente, siguiendo el lecho del río Jordán, a 342 kilómetros hacia el sur, entre Israel, Jordania y Cisjordania, también se encuentra una maravilla geológica reconocida por su salinidad y sus aguas ricas en minerales. Aproximadamente a 430 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. Sus costas marcan la elevación más baja de la superficie terrestre en nuestro planeta. Sí, es el Mar Muerto. Toda esta extensión es conocida como el ombligo de la tierra. Esto explica las expresiones descendieron a, subieron a, cuando estamos leyendo el Evangelio, dependiendo de dónde a dónde se hagan los recorridos.
Volvemos al texto bíblico. En Juan 2:12 se lee: después de esto descendieron a Capernaum él, Jesús, su madre, sus hermanos. Sí, descendieron porque estaban en Caná de Galilea y descendieron a... Dice el versículo 13 de Juan 2: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La Pascua se celebraba todos los años en el templo de Jerusalén, el día 15 de Nisan. Según la ley, todos los varones que vivieran a menos de 25 kilómetros de Jerusalén estaban obligados a asistir. No obstante, cada judío debía hacer un peregrinaje a Jerusalén durante esta época. Eso estaba escrito en la ley y lo encontramos desde Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, después de la Pascua inmediatamente seguía esta fiesta de panes sin levadura. Y en la fiesta solemne de las semanas o de las cosechas, también se conoce como la fiesta de Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Era una fiesta que duraba una semana. La Pascua se realizaba un día y la fiesta de los panes sin levadura duraba el resto de la semana. Toda la semana conmemoraba la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto. Eso lo encontramos en Éxodo, en el capítulo 12, de los versículos 1 al 13. Vamos a leerlo, es interesante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaréis mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y así sucedió. En esta versión del Evangelio, Juan menciona por lo menos 3 fiestas de la Pascua. Veamos, la de este versículo, Juan 2:13. La de Juan 6:4, que dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y por último, en Juan 11:55, dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Es por ello que se asegura que el ministerio de Jesús en la tierra tuvo una duración de 3 años.
En la última fiesta de la Pascua mencionada en Juan 11:55, Jesús fue el Cordero Pascual. Otro aspecto interesante es que en el Evangelio según Mateo, Marcos y Lucas, el ministerio principal de Jesús tuvo lugar en Galilea. Eso es, ellos hablan mucho de los eventos que se llevaron a cabo en Galilea. Según Juan, Jesús pasó periodos breves en Galilea y destaca su actividad en Jerusalén. Por eso Juan se oye diferente a los otros tres, que se conocen como los sinópticos. Con esto queremos dejar muy en claro que las diferentes versiones del Evangelio no se contradicen, se complementan. Como sabemos, el templo estaba en Jerusalén. Esta ciudad fue sede política y religiosa de Palestina y el lugar donde se esperaba que el Mesías apareciera. Allí se encontraba el templo, que se construyó en un lugar majestuoso, un monte alto desde donde se podía contemplar toda la ciudad. El rey Salomón, instruido por su padre, ¿quién fue su padre? El rey David, construyó el primer templo casi en el mismo lugar, aproximadamente 1000 años antes de que llegara Jesús a la tierra. Estamos hablando del año 949 a.C. Pero los babilonios lo destruyeron, según Segundo de Reyes 25, 8 y 9, en donde leemos: en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. El sitio de Jerusalén comenzó en enero de 588 a.C. y duró hasta tarde en verano de 586 a.C. Jerusalén había sido capaz de soportar por más de 2 años ese sitio. Por fin, las tropas de Babilonia rompieron el muro y destruyeron la ciudad. Fue hasta 515 a.C., bajo la dirección de Esdras y Nehemías, que el templo se reconstruyó, y para el momento en que Juan está redactando su versión del Evangelio, el templo estaba remodelado. Tenía 43 años de iniciada la remodelación por el rey Herodes, conocido como el Grande, Herodes el Grande. Dice el versículo 14 del capítulo 2 de Juan: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. La mayor parte de los eventos en la vida y la familia de los judíos tenían su sacrificio apropiado. Es la razón por la que cuando iban al templo de Jerusalén ofrecieran algún sacrificio, por ejemplo, ofrendas de acción de gracias por haber realizado un buen viaje a la ciudad. Como los fieles llegaban de lugares lejanos, traer consigo animales para el sacrificio resultaba poco menos que imposible. Así que, como un gesto de apoyo de los hermanos judíos, era que les ofrecieran a los visitantes los animales para las ofrendas. Y dado que la ley imponía el que los animales que se ofrecieran fueran perfectos y sin defectos, había inspectores que examinaban las víctimas del sacrificio, pero esa inspección tenía un costo. Como meras observaciones, sucedía que si el fiel compraba el animal fuera del templo, se lo podían rechazar en la inspección. Ya se podía estar seguro de que le encontrarían algún defecto. Alguien puede decir que no importaba demasiado esa calificación de los inspectores, pero si se revisa con cuidado, un par de palominos, los pajarillos más baratos, se vendían hasta con el precio del sueldo de un día de trabajo de cualquier jornalero. Esto era un abuso contra los pobres y humildes peregrinos, a los que se obligaba a comprar animales para el sacrificio. Para los judíos que no estaban en Palestina,
Era su sueño que por lo menos una vez en su vida pudieran estar en Jerusalén para celebrar la primera y más importante de las fiestas solemnes, la Pascua. Así que a esa fiesta de la Pascua llegaban aproximadamente 2 millones de judíos. No es una exageración, ¿eh? Había un tributo del templo que tenían que pagar todos los judíos de 19 años en adelante. Era de medio ciclo, equivalente a 1 día y medio de trabajo de un jornalero. En nuestros días, estoy hablando del año 2024, el ciclo es una medida de moneda hebrea de 14.9 gramos de plata con un valor aproximado de 20 pesos el gramo. Esto es 298 pesos, 300 pesos en números redondos. En Palestina se usaban muchos tipos de moneda. Las de plata de Roma, Grecia, Egipto, Tiro, Sidón, Palestinas. Todas estaban en circulación y eran válidas, pero el tributo del templo se tenía que pagar en ciclos galileos o en los del santuario, que eran las únicas monedas judías. Las demás eran paganas y por tanto inmundas. Valían para pagar todo lo demás, menos el tributo del templo. Como sabemos, los peregrinos llegaban de todas partes del mundo con toda clase de monedas. Nuevamente, para ofrecer ayuda a los visitantes en los atrios del templo se colocaban los cambistas, quienes cobraban comisiones por el canje de monedas, pero esas eran comisiones exorbitantes que a las claras se le veía la injusticia y lo peor, se hacía en nombre de la fe de cada judío. Dice el versículo 15 del capítulo 2 de Juan: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Cuando leemos este versículo, viene a nuestra mente más de una pregunta, pero en términos generales haremos los siguientes comentarios. Para ese momento de su historia, los judíos habían perdido la reverencia, el respeto al nombre de Dios. Así muchas actividades eran meros ritos, meras repeticiones, sin sentido para ellos. Si pensamos, era el templo. Y por lo que se lee, seguramente regateaban precios, discutían porque el pago fuera en monedas viejas y demás. Aquí nos hace bien revisar cómo estamos ofreciendo adoración a Dios. ¿Será que también nuestro culto sea irreverente? Desde unos 7 o 6 siglos atrás, Dios, a través de los profetas, había dicho a su pueblo ¿qué les había dicho? Estoy harto de holocaustos, de carneros y de cebo de animales. No me gusta la sangre de los toros, de las ovejas o de los chivos. No me traigáis más ofrendas vanas, decía en Isaías 1 del 11 al 17. Y como él, muchos otros profetas. Por eso cuando Jesús estuvo en la tierra, actuó de esa manera para demostrar que ningún sacrificio animal podrá nunca realizar la reconciliación de la humanidad con Dios. Dice Isaías 56:7, efectivamente, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa llamada casa de oración para todos los pueblos. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora bien, el templo constaba de una serie de atrios que llevaban al templo propiamente dicho y al lugar santísimo. De afuera hacia adentro estaban el atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los israelitas, el atrio de los sacerdotes. La compraventa de animales y de monedas se hacía en el atrio de los gentiles, que era el único al que podían llegar los que no eran israelitas.
Así que si alguno que no fuera israelita quería adorar al Dios de Israel, solo podía entrar en el atrio de los gentiles para meditar y orar y buscar a Dios. Ese atrio era el único lugar de oración que conocía. Lo grave entonces era que las autoridades del templo y los comerciantes judíos estaban convirtiendo el atrio de los gentiles en un lugar de confusión y jaleo en el que era prácticamente imposible orar. Eso es lo que Jesús no soportó, comprobar que en la casa de oración se le cerraba el acceso a la presencia de su Padre a los que le buscaban sinceramente, porque los gentiles que acudían eran los que de su corazón, por su voluntad, habían decidido adorar a Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, todopoderoso. Y a ellos se les impedía. Los otros iban obligados. Dice Juan 2:16, y digo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. El Evangelio según Mateo, en el capítulo 21, versículo 13, expresa, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El Evangelio según Marcos, en el capítulo 11, versículo 17, dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 19, versículo 46, se lee, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En Juan 2:16 dice, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Resumamos. Jesús dice que el templo es casa de mi Padre en Juan y mi casa de oración en las demás versiones. Solamente Marcos expresa que será para todas las naciones. Juan dice que la están utilizando como si fuera mercado, pero Mateo, Marcos y Lucas coinciden con la expresión cueva de ladrones. Esa organización para el uso de las instalaciones del templo la hicieron los sacerdotes. Ellos eran los responsables de todo el desorden al que habían llegado. Este es un aviso a los que son responsables del uso de las instalaciones de los templos, edificios, muebles. Revisen con cuidado cómo están utilizando las instalaciones materiales de los edificios en donde se ofrece culto a Dios. Dice el versículo 17 del capítulo 2 de Juan. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. En el Salmo 69:9 leemos, porque me consumió el celo de tu casa. Este se conoce como Salmo mesiánico. Así que cuando los discípulos lo recuerdan, es porque cada vez están confirmando que ese hombre es el Mesías. En el versículo 18 del capítulo 2 de Juan se lee, y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Otra reacción fue la de los judíos, que le exigieron a Jesús una explicación de por qué actuaba de esa manera, y si lo hacía porque eres el Cristo, entonces que hiciera en ese momento algún milagro que los convenciera de su legitimidad como Mesías. El versículo 19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando Jesús purifica el templo fue una manera de enseñar que todo el culto del templo, con su ritual y sacrificios, no servía para guiar a las personas hacia Dios. Por eso, aunque hasta hoy se escucha como escandaloso lo que dijo Jesús, ¿sí? Jesús esperaba que desapareciera el templo, la construcción. Comunicaba que había venido para hacer innecesario y obsoleto su culto. Por tanto,
Jesús no iba a sugerir que lo reedificaría. A manera de aclaración, el Evangelio según Marcos 14:58 dice: yo destruiré este templo que está hecho con las manos y en 3 días edificaré otro no hecho con manos. Lo que realmente quiso decir es: la venida de Jesús puso fin a todo el sistema organizado y hecho por los hombres de dar culto a Dios por medio de los sacrificios animales y del ritual sacerdotal, y en su lugar puso un culto espiritual, un acceso directo al Espíritu de Dios. En otras palabras, el culto de ese templo, con su ritual tan complicado, ha llegado a su fin, porque el Mesías ya está aquí. A partir de hoy, ya no será más la adoración solo en Jerusalén, sino que toda la tierra será un templo en la que la humanidad pueda experimentar la presencia de Dios, porque Dios es una persona que quiere comunicarse con sus criaturas y recibir la adoración de su pueblo. Dice el versículo 20 del capítulo 2. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Según los registros históricos, en el año 19 a.C., Herodes empezó a edificar el templo y se terminó su construcción en el año 64 después de Cristo. O sea, duró 83 años su edificación. En el momento en que Jesús estaba limpiando el templo, llevaba 46 años trabajando y no estaba terminado todavía. Esto explica la reacción de los judíos. Se escandalizaron porque Jesús estaba diciéndoles que toda aquella grandeza y esplendor y todo el dinero, habilidades utilizados pasaban a segundo término, porque Jesús llegó precisamente para enseñar a la humanidad que solo se puede llegar al Padre por medio de Jesucristo, sin necesidad de ninguna clase de templo materialmente hablando. Dice el versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Recordemos que el Evangelio según Juan fue escrito por allá de los años 70 a 95 después de Cristo. Habían transcurrido 70 años de la resurrección de Jesucristo. Juan tenía toda la información. Para Juan, la resurrección de Jesucristo era toda una realidad vivida. Así que con toda seguridad puedo hacer esta afirmación. Jesús se refería a que después del sacrificio en la cruz, después de su muerte y de su resurrección, una vez que llegó el Espíritu Santo para habitar en la persona de cada creyente, no solo Jesucristo, sino la iglesia, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Somos el lugar de adoración. Cada uno de los hijos de Dios, por la fe en Jesucristo, formamos el gran templo, el lugar de adoración no hecho de manos, ni con el ritual de los israelitas o judíos. Dice el versículo 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan tenía razón, porque toda la tierra no podría llegar a ser el templo de Dios hasta que Jesús fuera liberado del cuerpo y estuviera presente en todas partes, hasta que estuviera con los suyos en todo lugar y tiempo hasta el fin del mundo. ¿A qué escritura creyeron? Juan 2:21 hablaba del templo de su cuerpo. Su cuerpo aquí en la tierra es el templo, ese lugar de adoración para Dios. Esto es posible porque se cumplió la promesa que estaba anotada en el Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Confirmada por el apóstol Pedro en su discurso del día de Pentecostés, en Hechos 2, 30 y 31 encontramos: pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción.
Esta es una verdad irrefutable. Nuestro contacto con Dios, nuestro acceso a su presencia, no depende de nada que podamos hacer con nuestras manos. Solo creamos que Jesús resucitó, que Él vive y vive en cada uno de los corazones de los que somos hijos de Dios. Tremendo. Tremendo. La adoración a Dios entonces se da en donde está su pueblo. Dicen los versículos 23 al 25 de Juan 2. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios mismo. Solo tomó forma humana. Lo sabe todo. De todos los tiempos. De todos los seres humanos. Desde el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías, en su capítulo 17, versículo 9, expresó: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta es obvia. Solo Dios conoce que la fe de algunos seguidores es superficial. Pues ahí mismo, en esos mismos tiempos, los que un día dijeron: ¡Hosana al Hijo de David!, 8 días después gritaron: ¡Crucifícale! Efectivamente, es fácil creer cuando todo es emocionante y todos creen lo mismo. Pero cuando por seguir a Cristo sea necesario padecer, se necesita que tengamos convicciones para mantenernos firmes en quién hemos creído, en qué hemos creído, por qué hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Creo que tenemos que decidirnos ya. Vienen días difíciles y debemos estar bien seguros quién es Jesús para nosotros y quiénes somos nosotros para Jesús. Les invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica. Tenemos la bendición de participar con la unión de emisoras cristianas por internet que están uniendo al mundo con el Evangelio de Jesucristo, y bendito Dios, algunos otros lugares están también disponiendo de esos materiales. Estos materiales también los encontramos en Facebook. Busquen la página Disfrutando la Palabra, y todas las enseñanzas compendiadas están en YouTube a nombre de Rosanel Hernández. Les amamos. Bendiciones.